Hola, mi nombre es Juan Feirala, soy docente de la Cátedra de Fisiología Humana y les traigo la clase sobre organización del sistema motor que preparamos desde la cátedra para el área de trabajo y tiempo libre. La idea de esta clase, que como decíamos es para el área de trabajo y tiempo libre, es que funcione como un articulador entre conocimientos previos que ya poseen con conocimientos que van a necesitar aplicar en áreas que van a transitar posteriormente en la carrera. Por lo tanto, para poder comprender este tema va a ser necesario que recurran, como es, a conocimientos sobre anatomía del sistema nervioso central, que han visto mayormente en crecimiento y desarrollo, tener en claro el concepto de unidad motora y sus características, y sobre los reflejos motores medulares, temas que también ya han visto en crecimiento y desarrollo. Aquí vamos a utilizar estos conocimientos para poder entender cómo se organiza el sistema motor dentro del sistema nervioso, cómo esta organización es utilizada para controlar el tono muscular y la postura, y también en general para regulación de los diferentes tipos de movimiento. A su vez, queremos que estos temas sean de utilidad para ustedes cuando en el futuro aborden la semiología del sistema nervioso, para poder entender en patología cómo pueden emerger patrones anormales del movimiento y cómo en base a esto pueden realizar un diagnóstico topográfico, es decir, poder definir en qué porción del sistema nervioso se encuentra la lesión que origina estas anormalidades. En la organización del sistema motor, como en diferentes funciones del sistema nervioso, este se organiza en niveles de complejidad creciente, es decir, estructuras y funciones que fueron emergiendo en el curso de la evolución se van agregando sobre estructuras previas. Esta estructuración, sin embargo, no implica un reemplazo o una supresión de la actividad de los niveles inferiores, sino que estos niveles inferiores se integran para poder llevar a cabo aquellos movimientos más complejos generados por las estructuras superiores. Esta forma de estructuración permite una mayor eficiencia en el movimiento, una mejor capacidad para regularlo y también le otorga plasticidad frente a la aparición de posibles lesiones. Si empezamos entonces a analizar cómo se estructura el sistema nervioso en el funcionamiento motor, vamos a iniciar por los niveles más inferiores. Y aquí vamos a encontrar lo que conocemos como unidad motora. Recordemos el concepto de unidad motora como una motoneurona alfa que se encuentra hasta anterior de la médula o bien en los núcleos motores del tronco encefálico para los pares craneales. Esta motoneurona va a tener su prolongación en forma de un axón motor que a través de la placa o unión neuromuscular va a inervar al músculo esquelético. Por lo tanto, los componentes de la unidad motora van a ser la motoneurona alfa del asta anterior, su axón motor, la placa o unión neuromuscular y el músculo esquelético. Si a partir de estos componentes definimos la unidad motora son todas las fibras musculares esqueléticas inervadas por una única motoneurona alfa. Y de este modo podremos tener unidades motoras grandes, donde muchas fibras musculares son inervadas por una única motoneurona, permite una gran generación de fuerza, y unidades motoras pequeñas, donde unas pocas fibras musculares son inervadas por una motoneurona alfa, permitiendo un movimiento más preciso. Es importante tener en cuenta que la motoneurona alfa, a través de su inervación del músculo esquelético, determina sus características funcionales y estructurales. Es decir, de acuerdo a qué motoneurona lo inerve, ese músculo será un músculo de contracción rápida o de contracción lenta, y además la estructura del músculo también depende de esa inervación. Si se pierde la inervación motora, ese músculo sufrirá un proceso de atrofia, de pérdida de la sustancia que lo compone.
Tenemos que tener en cuenta, además, que la unidad motora es el efector común de los diferentes tipos de movimiento. Es decir, todas las estructuras más complejas que vamos a ver de acá en más van a terminar en el acta anterior de la médula, y por lo tanto toda su función va a terminar siendo expresada a través de este efector común, que por tanto tiene un rol fundamental en la ejecución del movimiento. Si vamos a un nivel de complejidad algo mayor, vamos a analizar lo que sucede en el nivel medular. Vamos a hacer un breve repaso de la organización de la médula, recordando que a ella llegan aferencias sensitivas a través de su raíz posterior y de la cual van a emerger por la raíz anterior eferencias motoras. Esas aferencias sensitivas van a poder terminar directamente en motoneuronas del acta anterior, generando reflejos monosinápticos. Podrán terminar también en interneuronas del mismo segmento o diferentes segmentos medulares, regulando reflejos de mayor complejidad, o bien a través de vías ascendentes pueden terminar en estructuras superiores, inclusive en la corteza sensitiva. En tanto que el origen de las diferencias motoras se hace de dos diferentes tipos de motoneuronas: motoneuronas alfa y motoneuronas gamma, cuya función vamos a ver más adelante. Estas motoneuronas están organizadas topográficamente de tal modo que las ubicadas más medialmente dentro del acta anterior van a inervar la musculatura axial, las que están inmediatamente más laterales, la musculatura proximal de los miembros, y las motoneuronas más laterales dentro del acta anterior de la médula inervarán la musculatura distal de los miembros. En el nivel medular vamos a encontrar también gran parte de la actividad refleja. Vamos a tomar como ejemplo al reflejo miotático, pero podemos agregarle los diferentes reflejos que han visto en crecimiento y desarrollo, recordando que para las estructuras de cabeza y cuello estos reflejos van a integrarse no en la médula, sino en el tronco encefálico. Debemos recordar también que todo reflejo tiene su base anatómica y funcional en el arco reflejo. Vamos a analizar en las siguientes diapositivas, por lo tanto, al reflejo miotático o de estiramiento en base al arco reflejo que lo compone. Todo arco reflejo empieza con un receptor que va a recibir el estímulo y va a traducirlo en una señal nerviosa. En este caso el receptor es el uso neuromuscular, que es una estructura que se encuentra dentro y en paralelo con las fibras musculares esqueléticas, en este caso del músculo recto femoral. Este receptor va a estar conectado con fibras aferentes, en el caso del reflejo miotático, fibras 1A, que son fibras gruesas y mielinizadas y por lo tanto de rápida velocidad de conducción. Estas fibras son la proyección periférica de las células pseudomonopolares que se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal, y además de dar esa prolongación periférica hacia el uso, van a dar la prolongación central que va a ingresar al asta posterior de la médula. Allí establecerá una sinapsis con la motoneurona alfa del mismo músculo del cual se origina el uso neuromuscular. Hablamos por lo tanto de un reflejo monosináptico, y esta motoneurona a través de su axón motor va a terminar en el efector del reflejo, que es el músculo recto femoral como hablábamos anteriormente. Y de este modo cerramos el arco reflejo desde el receptor hasta el efector. Por lo tanto, en este nivel medular, en el caso de la actividad refleja, es fundamental la presencia de receptores y fibras sensitivas. En ausencia de los mismos, no habrá respuesta refleja. Y para entender la función de este arco reflejo, vamos a tener que agregarle al mismo cuál es el estímulo y cuál es la respuesta. El estímulo que va a activar al uso neuromuscular va a ser el estiramiento del uso neuromuscular. Normalmente este uso neuromuscular puede estirarse cuando se estira el músculo en su totalidad, ya que se encuentra en paralelo con esas fibras.
Vamos a hablar, por lo tanto, del uso neuromuscular como un mecanorreceptor. Y la respuesta va a ser la contracción del músculo en la cual se encuentra el uso. Por lo tanto, si el estímulo es el estiramiento, el aumento de longitud del músculo, y la respuesta es la contracción, la disminución de la longitud del músculo, surge que la variable que regula este reflejo primariamente es la longitud muscular. Es un reflejo cuya función es regular la longitud del músculo. Ahora bien, este reflejo se hace un poquito más complejo si empezamos a ver esa segunda inervación que es a través de las motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma, a diferencia de las alfa, no terminan directamente en las fibras musculares esqueléticas, sino que terminan en unas fibras contráctiles que se encuentran en los extremos del uso neuromuscular y que se llaman, por lo tanto, fibras intrafusales. Cuando las motoneuronas gamma actúan sobre estas fibras, se contraen las fibras intrafusales. Y al contraerse las fibras están en los extremos del uso, lo que van a hacer es estirar el uso neuromuscular, que como vimos es lo que activa a este receptor y por ende el reflejo miotático. De este modo podemos ver que el reflejo miotático puede ponerse en marcha de dos modos. Al estirar el músculo esquelético, que estira el uso neuromuscular, o al contraer las fibras intrafusales, que también terminan estirando el uso neuromuscular. Ahora, ¿cuál es la función de estas motoneuronas gamma? Vamos a las gráficas que están a la derecha. En ellas podemos ver graficadas la tasa de respuesta del uso neuromuscular, representada como impulsos por segundo, en función del estiramiento del músculo esquelético. Podemos ver en un primer momento la tasa de disparo frente a un estiramiento en ausencia de activación de las motoneuronas gamma. Y en las gráficas de abajo, la tasa de disparo cuando están activas las motoneuronas gamma. Fíjense cómo la frecuencia de disparo es mucho mayor que cuando estas no están activas ante un mismo grado de estiramiento. Por lo tanto, podemos decir que la función de inervación gamma es regular la sensibilidad del reflejo. Cuanto más activa están las motoneuronas gamma, más va a responder el reflejo ante un mismo grado de estiramiento, y cuando están menos activadas, menos va a responder. Una segunda función de las motoneuronas gamma va a ser permitir que se mantenga la información sensitiva durante la contracción del músculo esquelético. En el gráfico podemos ver cómo responde el uso neuromuscular a través también de su tasa de disparo frente a diferentes estados del músculo esquelético. Primero vemos un músculo esquelético que no se está contrayendo, por lo tanto no está realizando tensión, y vemos la frecuencia de disparo basal del uso neuromuscular ante ese grado de estiramiento del músculo. Vemos luego lo que ocurre cuando el músculo se contrae. Si activamos las motoneuronas alfa y hacemos que se contraiga el músculo esquelético, vemos cómo este genera tensión. Pero al disminuir la longitud del músculo, deja de estirarse el uso neuromuscular, este se deforma y deja de disparar. Si al contrario, cuando activamos las motoneuronas alfa generando tensión, también activamos las motoneuronas gamma, se llama coactivación alfa-gamma, vemos cómo la contracción de las fibras intrafusales mantiene estirado el uso neuromuscular y permite que siga disparando durante la contracción. Esto es algo fundamental y necesario porque el sistema nervioso requiere de la información sensitiva a todo momento para chequear de qué modo se está realizando el movimiento generado por el mismo sistema nervioso. Por lo tanto, para esta función es necesaria esta coactivación alfa-gamma. En base a esto podemos entender, como decíamos anteriormente, al reflejo miotático como un reflejo que regula la longitud del músculo. Y regulando la longitud del músculo va a regular el tono muscular y la postura. ¿Cómo hace esto? El uso neuromuscular es un elemento que va a sensar
la longitud real que tiene el músculo y la va a comparar con la longitud deseada. La longitud real es obviamente el grado de estiramiento que tiene el músculo esquelético, que como dijimos estira en mayor o menor medida al uso neuromuscular. La longitud deseada es la longitud que determina el sistema nervioso a través del tono gamma. Si el sistema nervioso quiere que ese músculo esté más contraído, va a aumentar la sensibilidad del reflejo a través de una mayor actividad de las motoneuronas gamma. Entonces, de este modo va a comparar la longitud real del músculo con la longitud deseada a través del uso neuromuscular. Si hay un desfasaje entre las mismas, se activa el reflejo. Es decir, si la longitud del músculo es mayor que la que está determinada por las motoneuronas gamma, se pone en marcha el reflejo miotático, que funciona en un sistema de retroalimentación negativa, va a activar las motoneuronas alfa, las cuales van a hacer que el músculo se contraiga, y el músculo al contraerse disminuye su longitud real, volviendo a coincidir con la longitud deseada. Este sistema es necesario porque, al contrario de otras variables de nuestro organismo que se mantienen constantemente dentro de una placa homeostática, en este caso la variable que regula el reflejo, que es la longitud del músculo, varía momento a momento. Cuando yo tengo una postura sentado, va a ser necesaria una determinada longitud muscular. Cuando me paro, va a ser necesaria otra. Y cuando camino o corro, otra distinta. Es decir, es una variable cuyo valor deseado va a cambiar constantemente de acuerdo a la actividad motora misma. Desde el punto de vista semiológico, es importante conocer el arco reflejo de todo reflejo, ya que conociendo cuál es el nervio aferente, el centro integrador y el nervio inferente, si un reflejo está alterado, puedo localizar en qué parte del sistema nervioso se encuentra la lesión. Esta es la utilidad semiológica, más allá de lo fisiológico, de los reflejos. Si seguimos ahora en el nivel medular, pero ya a un grado de complejidad mayor, podemos hablar de los movimientos motores rítmicos. Estos patrones motores rítmicos se generan a través de circuitos centrales generadores de patrones motores, que básicamente son conjuntos de neuronas con inhibición mutua, donde un grupo de neuronas, cuando está activa, inhibe a otro grupo de neuronas que al estar activas inhiben a las anteriores. Esta inhibición mutua permite la presencia de movimientos con diferentes fases, o al menos dos fases, lo cual va a dar origen, por lo tanto, a movimientos rítmicos. Estos circuitos generadores están formados, vamos a tomar el ejemplo de un movimiento rítmico como es la marcha, por un conjunto de neuronas que van a inervar a motoras flexoras y un conjunto de neuronas extensoras. Las neuronas flexoras, cuando están activas, inhiben a las extensoras y al momento siguiente las extensoras se activan e inhiben a las flexoras. Estamos teniendo movimientos con fases de flexión, seguidos con movimientos con fases de extensión, y en la secuencia de movimientos de flexión y extensión da origen a un movimiento rítmico, como por ejemplo es la marcha. Fíjense que este centro está rodeado de rojo, por lo tanto puede funcionar en ausencia de información sensitiva y de información que llega de niveles superiores. Sin embargo, para funcionar normalmente le van a hacer falta esas influencias. Es decir, teóricamente puede integrarse todo el movimiento a nivel medular, pero para un funcionamiento normal y armónico va a requerir de esas influencias. Y fíjense también cómo en esta organización jerárquica, este centro generador de patrones rítmicos va a requerir de la unidad motora, de las motoneuronas alfa, del asta anterior de la médula y del músculo esquelético. Y fíjense también cómo el reflejo miotático que vimos antes va a estar integrado también en el funcionamiento de estos movimientos rítmicos. Nuevamente lo que decíamos al principio, cada movimiento de mayor complejidad va integrando a las estructuras anteriores. Si vamos ahora al nivel del tronco encefálico, vamos a ver que existen diferentes núcleos en el tronco encefálico que por vías descendentes regulan a las motoneuronas que vimos en el nivel medular.
Vamos a remarcar por su importancia a los núcleos vestibulares, a la formación reticular con su porción pontina y bulbar y al núcleo rojo. Como decíamos anteriormente, a través de vías descendentes, vestíbulos espinales, retículos espinales o rubros espinales, estas estructuras regulan la función de las motoras alfa y gamma que vimos en el nivel medular de funcionamiento. Podrán haber visto estas estructuras en anatomía con vías extrapiramidales. Nosotros en fisiología vamos a utilizar una clasificación diferente y de acuerdo a qué motoneuronas terminen, vamos a hablar de un sistema ventromedial que está constituido por las vías vestíbulos espinales y retículos espinales, y se llama ventromedial porque va a terminar las neuronas motoras en la parte más medial del asta anterior de la médula, y por lo tanto va a regular la actividad motora en la porción axial del cuerpo y proximal de las extremidades. En tanto que el sistema dorsolateral va a estar constituido por las fibras rubroespinales, a la cual le vamos a agregar, en la diapositiva siguiente, las corticoespinales, que al terminar en las neuronas motoras de la porción más lateral del asta anterior de la médula, regulan la actividad motora de la parte más distal de las extremidades. A esto podemos agregarle luego el nivel cortical. La corteza motora tiene sus neuronas motoras que a través de su prolongación forman el haz corticoespinal, el cual va a terminar en las neuronas motoras, las neuronas alfa, que están, como vimos antes, en el asta anterior de la médula, también en la parte más lateral, por lo tanto forma parte del sistema dorsolateral. Fíjense nuevamente cómo la neurona del asta anterior va a inervar el músculo esquelético, por lo tanto siempre el efector termina siendo la unidad motora. Esta es una vía cruzada, el 98% de las fibras van a terminar en las astas anteriores del lado opuesto de la corteza de la cual se origina la vía, pudiendo ser esta decusación a nivel de las pirámides vulvares en un 90% o a nivel de la misma médula espinal en el 8%. Remarcamos nuevamente esta conexión directa de la motoneurona que está en la corteza motora, la cual llamaremos primer motoneurona o motoneurona superior, la cual se conecta directamente o a través de interneuronas con la segunda motoneurona o motoneurona inferior que está en el asta anterior de la médula. Existen, sin embargo, también conexiones indirectas. La corteza motora puede actuar sobre núcleos del tronco encefálico y luego estos núcleos del tronco encefálico originan una vía descendente que actúa sobre las motoneuronas del asta anterior de la médula. Tanto la conexión cortical es tanto directa por el haz corticoespinal como indirecta a través de los núcleos del tronco encefálico. Y finalmente tenemos estructuras que no van a generar movimiento, sino que los regulan a distintos niveles. Estas estructuras van a formar sistemas de retroalimentación más o menos abiertos con la corteza motora y de este modo regulan, pero no generan el movimiento. De ellas podemos nombrar el cerebelo, que tiene conexiones tanto con la corteza como con el tronco encefálico y con la médula espinal misma, lo vamos a ver más en detalle en otra clase, y los núcleos o ganglios basales, que también forman circuitos de retroalimentación con la corteza motora. Con la información aferente que llega de la corteza se procesa en los ganglios basales y se devuelve a través de vías diferentes a través del tálamo a la misma corteza motora. Esta organización nos va a permitir entender cómo el sistema nervioso puede generar diferentes tipos de movimiento y a qué nivel los puede generar. Vamos a definir los diferentes tipos de movimiento para clarificar este concepto y podemos hablar de movimientos reflejos como respuestas estereotipadas involuntarias frente a un estímulo. ¿Qué quiere decir? Que si no hay estímulo, no hay respuesta refleja y que esta respuesta va a ser siempre más o menos la misma ante un mismo estímulo y va a ser independiente de la voluntad. Como vimos en el caso del reflejo miotático, su base anatómico y funcional es el arco reflejo.
Tenemos luego los movimientos automáticos. Los movimientos automáticos, a diferencia del reflejo, pueden mantenerse aún en ausencia de una señal sensorial y también, a diferencia del reflejo, pueden modificarse voluntariamente. Sin embargo, es un movimiento que puede mantenerse sin una influencia directa de la voluntad. Un ejemplo de esto, como dijimos antes, es la marcha. Uno puede iniciar, detener y modificar voluntariamente la marcha, pero también puede mantener ese movimiento en forma automática sin una señal voluntaria continua. Y finalmente tenemos los movimientos voluntarios, que se generan en la corteza motora y que a través de las vías descendentes que vimos anteriormente van a reclutar a las estructuras más inferiores. Entonces, para el movimiento voluntario, para que se genere normalmente, serían todas las estructuras que vimos anteriormente en la organización jerárquica del control motor del sistema nervioso. Sin embargo, el movimiento podría generarse solamente con la corteza motora y las estructuras del efector común presentes en el nivel medular. Es decir, la información sensitiva de los ganglios basales y del cerebelo va a regular y permite que ese movimiento sea armónico y preciso, pero no son imprescindibles en la generación del movimiento voluntario. Para el movimiento automático, en tanto, van a ser imprescindibles solamente el nivel medular y el nivel del efector común, ya que, como dijimos anteriormente, son movimientos que pueden realizarse en ausencia de señales sensitivas o de estructuras superiores del sistema nervioso. Sin embargo, al igual que en el movimiento voluntario, estas estructuras van a ser necesarias para que este movimiento se lleve a cabo correctamente. Y finalmente el movimiento reflejo va a integrarse a nivel medular, se va a ejecutar a través del efector común, pero aquí sí va a ser necesaria la información sensitiva que va a ser captada por los receptores y llevado por la fibra aferente del arco reflejo. Porque el movimiento reflejo, recordemos, es un movimiento frente a un estímulo. Volvemos a este gráfico de los niveles de control del movimiento para entender ciertas características de esta forma de organización. Como dijimos anteriormente, esta forma de organización va a permitir que las estructuras superiores hagan uso de las inferiores para generar movimientos de mayor complejidad. Es decir, el funcionamiento de las estructuras inferiores no es que queda abolido, sino que queda integrado a la función de las estructuras más rostrales. Sin embargo, ante una lesión de las vías o de las estructuras más superiores, van a cobrar autonomía las estructuras más inferiores y van a emerger patrones primitivos de movimiento. Una forma de entender esto es analizar lo que pasa con los reflejos arcaicos que ustedes ven en crecimiento. Estos reflejos son formas primitivas de movimiento que con la mielinización de las vías descendentes van desapareciendo para ser incorporados o reemplazados por otro tipo de movimientos. Sin embargo, estas conexiones se pierden ante una lesión, pueden reemerger estos reflejos arcaicos. Quizá el ejemplo más conocido es el reflejo de extensión plantar, que aparece ante una lesión de la vía córtico-espinal. Esta forma de lesión presenta además múltiples vías descendentes que trabajan en paralelo. Esto, por un lado, otorga mayor eficiencia en la producción del movimiento y también permite que ante la lesión de una de esas vías descendentes, las otras puedan seguir funcionando y de este modo las lesiones o los déficits generados son más restringidos de lo que serían si existiera una única vía descendente. Además, esta forma de organización permite que el movimiento se regule en diferentes niveles, ya sea por información sensitiva directamente o a través del cerebelo y los ganglios basales, y de este modo se puede dejar un movimiento mucho más preciso y regular. Y finalmente, quizá lo que es la mayor debilidad de esta forma de organización, todos los tipos de movimiento y todas las estructuras anteriores terminan actuando sobre el efector común, que como dijimos anteriormente es la unidad motora. Entonces, una lesión de este efector común, como puede ser por ejemplo el músculo esquelético,
Toda otra forma de movimiento no podrá generarse, aunque el resto de las estructuras del sistema nervioso se encuentren internas. Espero que esta clase haya sido de utilidad. Va a ser complementada con otras que iremos subiendo a la plataforma y les damos desde ya muchas gracias por su atención. Hola, les presentamos la clase sobre control del movimiento voluntario, que en esta serie de clases sobre organización del movimiento hemos preparado desde la Cátedra de Fisiología Humana para el área de trabajo y tiempo libre. Volviendo al esquema que venimos trabajando en las últimas clases, repasamos que la organización del sistema motor se estructura con un eje jerárquico para la generación y ejecución del movimiento, desde el nivel cortical hasta el efector común de la unidad motora, este eje siendo regulado a su vez en forma directa por aferencias sensitivas o bien a través de los ganglios basales y del cerebelo. Vamos a remarcar a los fines de esta clase que las estructuras superiores hacen uso de las estructuras inferiores para generar movimientos cada vez con mayor grado de complejidad. Y son estos movimientos de mayor complejidad los que vamos a abordar en esta clase. En este sentido, debemos recordar la clasificación de los diferentes tipos de movimiento, con movimientos reflejos, que habíamos definido como respuestas estereotipadas e involuntarias frente a un estímulo, cuya base anatómica y funcional es el arco reflejo y el cual ya fue abordado en el nivel medular de generación del movimiento. Luego tenemos los movimientos automáticos, que pueden ser mantenidos aún en ausencia de una señal sensorial, pueden modificarse por la voluntad y son producidos por circuitos generadores de patrones motores rítmicos, presentes tanto en el nivel medular como tronco encefálico. Habíamos dado como ejemplos de estos movimientos automáticos la masticación o la marcha. Lo que vamos a abordar en esta clase es el último tipo de movimiento, que es el movimiento voluntario, los cuales se generan a nivel de la corteza motora y a través de vías descendentes van a generar el movimiento, reclutando muchas veces, como vamos a ver, a las estructuras anteriores. Por lo tanto, vamos a invertir el orden que veníamos haciendo y empezar a analizar los diferentes niveles de regulación del movimiento desde la porción más rostral o nivel cortical. ¿Cuándo podemos decir que una porción de la corteza cerebral se corresponde a una corteza motora? Cuando cumple una serie de requisitos. El primero de ellos es que su estimulación eléctrica debe provocar movimientos con una representación topográfica. Como dijimos en clases anteriores, la representación topográfica quiere decir que cada región del cuerpo está representada en una porción de la corteza cerebral. Esto permite construir el famoso homúnculo de Penfield, el cual la estimulación de diferentes partes de la corteza puede generar movimientos en diferentes partes del cuerpo en base a la representación que aquí está expuesta, con los miembros inferiores con una representación medial, los miembros superiores más lateral y más cercano a lo que es la ínsula, las estructuras de la cabeza y cuello. Debemos remarcar que la representación es proporcional al grado de neuronas o la cantidad de neuronas dedicadas a cada región corporal. Aquellas regiones que tienen movimientos más finos y complejos, como las manos o la boca, tienen una representación proporcionalmente mayor respecto a regiones con movimientos menos precisos, como los miembros inferiores. Debemos remarcar también que estudios más actuales han mostrado que esta topografía es relativa, ya que se mezclan en ocasiones neuronas de diferentes regiones corporales en cercanía y que las neuronas no se corresponden a un músculo determinado, sino más que nada a un patrón de movimiento. De todos modos, esta representación sigue siendo útil para entender dónde pueden asentar diversas lesiones dentro de la corteza motora. La segunda característica que comparten las cortezas motoras es que sus neuronas se activan antes y o durante el movimiento voluntario,
Como vimos a la hora de analizar la regulación del movimiento, ante una idea de movimiento, primero se ponen en marcha áreas corticales de asociación de las cortezas motoras y premotoras para en una segunda fase de ejecución poder realizar el movimiento. Es decir, que estas estructuras van a activarse previo a la ejecución del movimiento. Otra característica que comparten es que poseen conexiones directas con motoneuronas o con redes premotoras por vías descendentes. Recordemos en este caso que la vía córtico-espinal va a conectar una primer motoneurona o motoneurona superior en la corteza motora en el giro precentral a través de una vía descendente con una segunda neurona o motoneurona inferior en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos motores del tronco encefálico en el caso de las córtico-pulvares. A veces esta conexión no es directa, sino que se establece mediante interneuronas, pero que se conectan rápidamente con las neuronas motoras antedichas. Y la tercera o la cuarta característica, mejor dicho, es que la lesión de esa zona de la corteza va a generar un déficit motor. Como dijimos también en clases previas, al existir vías descendentes en paralelo, ese déficit motor muchas veces es restringido. Por ejemplo, una lesión pura de la vía córtico-espinal puede afectar mayormente los movimientos independientes y distales de las extremidades, conservándose otros tipos de movimientos. Si tenemos en cuenta estos criterios, podemos clasificar dentro de las cortezas motoras a la corteza motora primaria. Esta se encuentra en el lóbulo frontal, por delante de la cisura central, y va a transmitir los comandos motores en forma directa a las motoneuronas espinales. Sin embargo, por sí misma solo puede generar movimientos muy simples. Este es un corte de la corteza motora con sus 6 capas. Vean cómo las neuronas de la corteza motora reciben información aferente desde el tálamo, desde el tronco encefálico, trayendo información, por ejemplo, desde ganglios basales y cerebelo, y también de otras partes de la corteza, por ejemplo, de las cortezas sensitivas, para que estas aferencias colaboren en la regulación del movimiento. Tanto que las neuronas de proyección hacia la médula espinal y tronco encefálico van a partir mayormente de la capa número 5, donde encontramos las células piramidales, entre otras. También podemos clasificar dentro de las cortezas motoras, ya que cumplen los requisitos que mencionamos anteriormente, a la corteza motora suplementaria, que se presenta en la parte medial del hemisferio cerebral por delante de la corteza primaria. Esta ya planifica movimientos más complejos, principalmente guiados a movimientos generados dentro del mismo cuerpo, y muchas veces genera movimientos bilaterales de ambas manos. En tanto que la corteza premotora va a activarse junto a la corteza parietal posterior para movimientos dirigidos no tanto internamente al cuerpo, sino hacia el espacio extrapersonal. En este sentido, la corteza parietal posterior funciona como un nexo entre las cortezas sensitivas, formando un mapa del espacio extrapersonal, el cual es transferido a la corteza premotora para planificar el movimiento hacia ese espacio extrapersonal, como decíamos anteriormente. Esta corteza se encuentra también en los lóbulos frontales. Podemos organizar la acción de las diferentes cortezas diciendo que para movimientos extrapersonales, la corteza parietal posterior va a transmitir información a la corteza premotora, la cual planificará el movimiento. Luego esta información será transmitida a la corteza motora primaria, que enviará los comandos motores a la médula espinal. En tanto que para los movimientos internamente generados, la corteza motora suplementaria es la que envía información a la corteza motora primaria, que a su vez envía también los comandos motores. Por lo tanto, podemos ver también una estructuración jerárquica dentro de las mismas cortezas motoras. Si se alteran las estructuras encargadas de la planificación, no habrá un déficit motor propiamente dicho, sino que no podrá planificarse correctamente el movimiento. No se podrán
los miembros no podrán generar las posturas necesarias para realizar el movimiento ni secuenciar correctamente los mismos. Estos trastornos se denominan apraxia, que son diferentes de la lesión de la corteza motora primaria, que sí va a generar una debilidad propiamente hecha, una incapacidad para generar un movimiento por no poder enviar el comando hacia las motoneuronas de la médula espinal. Esta visión jerárquica, sin embargo, no es compartida por todos los autores. Algunos plantean que la organización es mucho más transversal, en el cual los diferentes componentes de las cortezas motoras tienen conexiones recíprocas, pudiendo enviar algunos de ellos los comandos directamente a las vías motoras descendentes. Son dos modelos que están un poquito en puja y que probablemente tengan en parte su correlato con la realidad ambos modelos. Decíamos anteriormente que las estructuras superiores hacen uso de las estructuras más inferiores. Un ejemplo de ello es la marcha o locomoción. Dijimos que la misma es generada por patrones generadores de movimientos rítmicos en la médula espinal, pero esta estructura, además de funcionar autónomamente, puede ser reclutada y es normalmente reclutada por estructuras superiores. Por lo tanto, los comandos centrales que nacen de la corteza motora pueden activar estos centros y el centro después genera rítmicamente y en forma automática los patrones de la marcha. Del mismo modo, si recordamos la regulación del tono, la corteza cerebral también participa de la regulación del tono muscular, ya sea en forma directa o indirecta, como fue analizado en clases previas. Y finalmente, para que la corteza motora pueda ejecutar el movimiento voluntario y expresarse mediante una contracción muscular, es necesaria la actividad de la unidad motora. Por lo tanto, retomamos el inicio de todas estas clases, donde decimos que en ausencia del efector común de todos los tipos de movimientos, que es la unidad motora, el mismo no puede llevarse a cabo, aunque todos los otros niveles de regulación y de organización funcionen correctamente. Es interesante, retomando el concepto anterior, diferenciar cuando la debilidad se debe a una lesión de la neurona motora superior, es decir, esa neurona que se encuentra en la corteza motora y que se conecta mediante el axón que forma el haz córtico-espinal, de la lesión generada por la neurona motora inferior, que es aquella que se encuentra en el asta anterior de la médula y que va a conectar con el músculo periférico para ejecutar el movimiento. En la lesión de la neurona motora superior, como vimos anteriormente, los reflejos están exagerados porque se pierde la vía inhibitoria a través de la sustancia reticular del bulbo del tono muscular. Por lo tanto, el reflejo va a estar exagerado por una mayor actividad de las neuronas gamma y esto mismo va a llevar a un aumento del tono muscular. Como se desinhiben algunos patrones motores de los niveles más inferiores, pueden aparecer reflejos primitivos como el reflejo de extensión planta. En cambio, como la neurona motora inferior forma parte del arco reflejo del reflejo miotáquico, cuando ella se vea lesionada, este reflejo va a estar disminuido y dado que la misma es la que da la orden para la contracción muscular, el tono muscular también se verá disminuido. Recordemos también que hablábamos en la primera clase que la inervación de la motoneurona alfa sobre el músculo esquelético determina su trofismo. Por lo tanto, cuando esta neurona esté lesionada, va a haber una atrofia muscular, la cual es más rara de ver en las lesiones de la neurona motora superior y podrán aparecer en los estudios complementarios y también en forma clínica ciertos signos de denervación por una mayor actividad de la membrana plasmática del músculo denervado. Retomando también gráficos que vimos anteriormente, podemos realizar una conceptualización de el movimiento voluntario en sus dos fases. Las fases de planificación, la cual ante la idea de realizar un movimiento se activan áreas corticales de asociación, motoras y no motoras, que van a decidir finalmente la realización del movimiento o no, en conjunto con el cerebelo lateral o cerebro-cerebelo y los ganglios basales, que van a colaborar en la decisión y planificación del movimiento.
los ganglios basales determinando la cantidad y la focalización del movimiento, el cerebelo determinando la secuencia de movimientos y las sinergias musculares necesarias para llevarla a cabo. Esta información va a transmitirse a la corteza motora y premotora, y aquí empezará la fase de ejecución del movimiento, ya que estos comandos motores por las vías descendentes van a activar al efector en la unidad motora, que será encargada de realizar el movimiento mediante la contracción muscular. Este movimiento podrá ser corregido por el cerebelo intermedio o espinocerebelo antes de su ejecución o durante el mismo, regulando de este modo el movimiento y corrigiéndolo de ser necesario. De este modo cerramos esta serie de clases sobre la organización del sistema motor. Esperemos que les haya sido de ayuda para la comprensión de estos temas, debiendo recurrir a la bibliografía recomendada por la cátedra para profundizar ciertos aspectos del mismo. Le damos las gracias y quedamos a su disposición. Hola, esta es la clase de Fisiología del Cerebelo y los ganglios basales que desde la Cátedra de Fisiología Humana preparamos para el área trabajo y tiempo libre. Si recordamos la organización del sistema motor que vimos en clases previas, el mismo quedaba constituido por un eje de generación y ejecución del movimiento que iniciaba en la corteza cerebral y terminaba en el efector común, que es la unidad motora. Y también teníamos un eje con los sistemas de control del movimiento, que son estructuras que no pueden generarlo ni ejecutarlo, pero que lo regulan a diferentes niveles. Dentro de estas estructuras reguladoras del movimiento, vamos a resaltar en esta clase la función del cerebelo y los ganglios basales. Iniciando por el cerebelo, es un órgano que se encuentra en una posición estratégica dentro del sistema nervioso, ya que le permite recoger información desde la periferia a través del sistema vestibular, la propiocepción y el sistema visual, y también del sistema nervioso central a partir de colaterales de la vía piramidal y de tractos ascendentes desde la médula espinal. Recordemos la división anatómica del cerebelo. Desde el punto de vista anatómico, quedaba constituido por un lóbulo flóculo nodular, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. También lo podíamos dividir en una zona central o vermiana y los hemisferios, estos últimos con una parte intermedia y una parte externa o más lateral. Y recordemos que también existía una clasificación filogenética que lo dividía en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. En esta clase vamos a utilizar una clasificación diferente que es funcional, pero que se relaciona a la vez con las anteriores. Vamos a hablar de un vestíbulo cerebelo constituido por el lóbulo flóculo nodular y ciertas regiones del vermis, que se relaciona con el núcleo fastigio y se corresponde con el arquicerebelo. Vamos a hablar de un espinocerebelo constituido por regiones del vermis y paravermianos, que se relaciona con el núcleo interpósito y se corresponde en la clasificación filogenética con el paleocerebelo. Y finalmente vamos a hablar de un cerebrocerebelo constituido con las partes más laterales de los hemisferios, que se relacionan con el núcleo dentado y que pueden corresponderse con el neocerebelo de la clasificación filogenética. Tenemos que tener en cuenta que en el cerebelo existen diferentes representaciones somatotópicas o mapas de las diferentes regiones motoras del cuerpo, las cuales en general se encuentran representadas con las regiones más axiales, centrales y más cercanas al vermis, y las regiones más distales de las extremidades en una posición más lateral dentro del cerebelo. Para entender la función del cerebelo es importante además tener en cuenta las aferencias que tiene.
dijimos que puede recibir aferencias propioceptivas desde la periferia y desde la misma médula espinal. En ese sentido, propioceptores como el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi pueden enviar información al cerebelo a través del tracto espinocerebeloso posterior. También va a recibir información de diferentes núcleos del tronco encefálico, como los núcleos pontinos, núcleos reticulares, núcleos vestibulares, entre otros, que van a enviar también su información hacia el cerebelo. Y finalmente, la corteza motora también le envía información al cerebelo. En este caso, las aferencias van a llegar de forma indirecta a través de los núcleos pontinos. Si hacemos un resumen de la función de estas diferentes aferencias, las aferencias vestíbulo-cerebelosas, que vienen de los núcleos vestibulares y también en forma directa desde el sistema vestibular, transmiten impulsos desde estos órganos, desde el laberinto en forma directa y de los núcleos vestibulares. Los haces espinocerebelosos dorsales y ventrales van a transmitir impulsos propioceptivos y exteroceptivos del cuerpo, en tanto que los impulsos propioceptivos de cabeza y cuello viajan a través de la junio cerebelosa. Las aferencias tectocerebelosas llevan impulsos auditivos y visuales desde los colículos superior e inferior, y las fibras pontocerebelosas llevan impulsos, como decíamos, desde la corteza motora. Finalmente, el haz olivocerebeloso lleva información desde el olivo inferior, que es otro núcleo del tronco encefálico de vital importancia en la función del cerebelo. Yendo a una organización general del cerebelo, estas aferencias van a ingresar a través de los pedúnculos cerebelosos medio e inferior, van a ser procesadas en las cortezas cerebelosas. De allí la información es transmitida a los núcleos cerebelosos, que van a enviar sus eferencias a través de los pedúnculos cerebelosos hacia la corteza motora a través del tálamo y núcleo rojo, y también van a originar fibras descendentes desde los núcleos del tronco encefálico. Vamos ahora a analizar el procesamiento que se realiza en la corteza cerebelosa con más detalle. La información puede ingresar al cerebelo a través de fibras musgosas de diferentes regiones del cuerpo o a través de las fibras ascendentes o trepadoras, puntualmente desde el olivo inferior. Vamos a analizar primero la información que llega a través de las fibras musgosas. Estas, al ingresar al cerebelo, van a enviar una colateral que va a excitar a los núcleos cerebelosos, fastigio interpósito dentado. Luego, en su camino ascendente en la corteza, van a excitar a otro tipo celular, que son las células en grano. Van a originar posteriormente las fibras paralelas y a través de las mismas van a excitar a las células de Golgi, a las células en sexto, que son interneuronas que van a producir una inhibición lateral, y a las células de Purkinje, que son las principales células de la corteza cerebelosa. Las células de Purkinje, a su vez, van a hacer su eferencia inhibiendo a los núcleos cerebelosos que, como dijimos anteriormente, originan a su vez las eferencias del cerebelo. A su vez, las células de Golgi van a generar una retroalimentación inhibitoria sobre las células en grano. Y vamos a quedarnos un poquito para entender ciertas funciones del cerebelo con algunos aspectos de este circuito. La fibra musgosa va a activar a las células de grano, las cuales posteriormente va a ser inhibida por la célula de Golgi. Tenemos una activación seguida de una inhibición. Y lo mismo ocurre en los núcleos cerebelosos. La fibra musgosa lo excita al ingresar a la corteza cerebelosa y luego los inhibe a través de las células de Purkinje. Tenemos luego ese patrón de activación e inhibición. Se cree que estos circuitos sinápticos son importantes en la regulación del movimiento
porque le permitirían al cerebelo determinar la secuencia temporal del movimiento, en qué momento el movimiento empieza y en qué momento preciso debe terminar un movimiento determinado. Esta es una de las funciones fundamentales en la regulación del movimiento que hace el cerebelo. En las enfermedades cerebelosas, muchas veces los movimientos sobrepasan el punto en el cual deberían terminar, o al contrario terminan antes de lo debido. Esta sería una posible explicación. Otro aspecto a remarcar en los circuitos cerebelosos es la doble entrada que tienen. Además de la fibra musgosa, tenemos la fibra ascendente o trepadora, que decíamos tiene un origen único en la oliva inferior. Estas fibras, al igual que la musgosa, va a excitar al núcleo cerebeloso en su entrada y luego hacer una sinapsis con la célula de Purkinje. Pero al contrario de la fibra musgosa, que a través de las células en grano y sus fibras paralelas pueden excitar muchas células de Purkinje, una fibra trepadora va a terminar en una única célula de Purkinje. Y el patrón de descarga que genera la célula de Purkinje es diferente también del que genera las células en grano. Lo que se cree es que esta doble entrada podría participar del aprendizaje motor, o sea que cuando un movimiento es generado en forma incorrecta, se activaría la oliva inferior, que a través de estas fibras trepadoras producirían una inhibición de las células de Purkinje que le impediría seguir realizando y almacenar esa secuencia de movimiento que se realizó en forma incorrecta. Entonces, con esta doble entrada, el cerebro podría corregir el movimiento y participar en el aprendizaje motor. Vamos a analizar ahora, para ver más en detalle las funciones del cerebelo, cada una de sus divisiones funcionales. El vestíbulo cerebelo va a recibir aferencias vestibulares y corticales y va a corregir por adelantado señales motoras. En este caso podemos ver cómo recibe información del sistema vestibular, que a través de los núcleos vestibulares va a llegar a la corteza motora, la información va a ser procesada y va a ser devuelta a los mismos núcleos vestibulares. A partir de los núcleos vestibulares se origina la vía vestíbulo-espinal, que va a poder regular el tono muscular y la postura a nivel de las extremidades. ¿Qué es lo que le agrega el cerebelo a lo que hacía el sistema vestibular? Permite realizar con mayor precisión ajustes posturales predictivos. Es decir, no es necesario que la postura y el equilibrio se pierdan para un reflejo volver a ganarlo, sino que antes de realizar cualquier movimiento se generan las señales adecuadas para poder regular la postura y el equilibrio y que este no se pierda en ningún momento. También a través de los núcleos vestibulares puede controlar ciertos movimientos oculares y adaptar el reflejo vestíbulo-ocular. También va a recibir información desde la formación reticular, que va a ingresar nuevamente al cerebelo, va a ser procesada y devuelta a los núcleos reticulares, y por las vías retículo-espinales también colaborar en la regulación del tono muscular, la postura y el equilibrio. Fíjense cómo se van estableciendo circuitos de retroalimentación entre núcleos del tronco encefálico y el cerebelo. Acá tenemos más en detalle el rol del cerebelo en la regulación del tono muscular. El núcleo fastigio, que es el núcleo de salida del vestíbulo cerebelo, va a activar los núcleos vestibulares aumentando el tono muscular, pero las células de Purkinje tienen un efecto inhibitorio tanto sobre el núcleo fastigio como sobre los núcleos vestibulares. Por lo tanto, la regulación que hace el cerebelo del tono muscular es bastante compleja, pero en líneas generales podemos decir que ante una lesión del cerebelo lo que suele aparecer es una disminución del tono muscular. El espinocerebelo, en tanto, va a recibir aferencias tanto corticales como periféricas. Al recibir información de estas dos fuentes, puede comparar el movimiento que uno desea hacer, que es el que establece la corteza motora, con el que se está realizando
efectivamente, que es el que viene tras de la información periférica. Y de este modo puede compararse y corregirse si el movimiento no se ejecuta correctamente. La información de la corteza motora llega a través de los núcleos pontinos y la información periférica a través de los haces espinocerebelosos. La información es procesada, enviada al núcleo opósito y desde aquí la información va hacia el tálamo y vuelve hacia la corteza para corregir el movimiento y también se envía al núcleo rojo y a través del rubro espinal puede participar también en el control del tono muscular durante el movimiento. Nuevamente tenemos aquí el rol del cerebelo en la regulación del tono muscular, en esta ocasión a través del núcleo interpósito y a través del núcleo rojo, nuevamente agregando complejidad a lo que decíamos antes en la regulación del tono muscular a través del cerebelo. Finalmente, el cerebro-cerebelo no tiene relación con estructuras que vienen de la periferia, sino que realiza un circuito de retroalimentación exclusivo con la corteza motora. Esta, a través de los núcleos pontinos, envía información al cerebelo, la procesa y a través del núcleo dentado la envía al tálamo y de nuevo a la corteza motora para de este modo poder planificar el movimiento y sincronizar los grupos musculares que van a activarse con una secuencia determinada para poder realizar ese movimiento. Este gráfico parece bastante complejo, pero la idea del mismo es que vean cómo el cerebelo establece circuitos de retroalimentación a diferentes niveles del sistema nervioso. En verde, el circuito de retroalimentación del cerebro-cerebelo con la corteza. En rojo, el circuito de retroalimentación del espinocerebelo con el núcleo rojo. Y en azul, el circuito de retroalimentación del vestíbulo-cerebelo con los núcleos vestibulares y la formación reticular. Podemos resumir entonces las funciones del cerebelo como asociar movimientos para lograr un objetivo, dejar las sinergias de movimientos necesarios, corregir el movimiento además cuando no se realiza en la forma planificada, mantener la postura, permitiendo regular o realizar ajustes predictivos para no perder el equilibrio en ningún momento, y regular el tono muscular tanto estático como durante los movimientos. Acá podemos ver un gráfico del rol del cerebelo en un movimiento voluntario. Ese movimiento va a planificarse en las cortezas motoras extraprimarias y sensitivas, generando un patrón de movimiento deseado. Este patrón va a ser transferido al cerebro-cerebelo, el cual va a colaborar con la planificación del movimiento, generando o planificando una secuencia de movimientos. La corteza motora primaria va a generar un comando motor que va a enviar hacia la médula espinal, pero del cual va a enviar una copia a través de los núcleos pontinos al espinocerebelo, el cual por lo tanto tendrá la capacidad de corregir el movimiento antes de que el mismo se produzca, lo que podemos hablar de una retroalimentación interna. Al llegar la información al efector a nivel de la médula espinal y luego el músculo esquelético, se realizará el movimiento real, el cual por información sensitiva es enviado hacia el espinocerebelo, el cual puede a su vez corregir el movimiento mientras este ya se está realizando. De lo que podemos hablar es una retroalimentación externa, la cual se complementará con una retroalimentación a nivel de la corteza motora. Vamos a hablar ahora del otro elemento de regulación que vamos a abordar en esta clase, que son los ganglios basales. Los ganglios basales participan también de esta sección de regulación del movimiento. No lo pueden generar por sí mismos, sino que lo regulan y puntualmente participan en la selección, programación y motivación del movimiento, ensamblando ya modelos de movimiento almacenados previamente. Los ganglios basales, al igual que el cerebelo, forman un circuito de retroalimentación. Podemos decir que están constituidos por el putamen, el caudado, el globo pálido,
en su parte interna y externa, a los cuales podemos agregarle el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que no forman parte anatómicamente de los ganglios basales. Reciben información de la corteza motora, la procesan y a través del tálamo la devuelven a la corteza, cerrando ese circuito de retroalimentación del que hablábamos. Los ganglios basales tienen una comunicación más extensa con la corteza cerebral que el cerebelo, ya que además de participar de un circuito motor, que es el que vamos a abordar en esta clase, se asocian con áreas corticales de asociación para procesos cognitivos y con parte del sistema límbico para regular las emociones. Acá podemos ver cómo las cortezas más relacionadas con el movimiento van a enviar información hacia el putamen, en tanto que las áreas de asociación y más relacionadas con las emociones lo van a hacer a través del caudado, ¿no? Es decir, hay una segmentación en las funciones dentro de los ganglios basales, siendo el putamen el principal encargado de la regulación motora. Y nuevamente tenemos un gráfico bastante complejo, pero que vamos a tratar de simplificar. Acá tenemos ese circuito de retroalimentación mucho más detallado. Vamos a verlo por partes. Como dijimos anteriormente, las áreas motoras corticales envían señales excitadoras a través del glutamato al caudado y al putamen. Por lo tanto, el caudado y el putamen serían la puerta de entrada a los ganglios basales. Otras partes de los mismos, que son la parte interna del globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra, forman la estación de salida, que van a enviar una información, una vía inhibitoria a través del GABA sobre el tálamo. Como el tálamo a su vez excita la corteza, la salida inhibitoria de los ganglios basales termina inhibiendo a las áreas motoras corticales. Vamos a ver ahora entonces cómo ese puerto de entrada, que es el putamen y el caudado, puede conectarse con el punto de salida, que es el globo pálido, en su parte interna principalmente. Y esta conexión puede hacerse de dos maneras. Por una vía directa, la cual directamente el putamen ejerce un efecto inhibitorio sobre la parte interna del globo pálido. Como recordamos, el globo pálido es a su vez inhibidor del tálamo. La consecuencia de la acción de la vía directa es que se termina facilitando la acción excitadora del tálamo sobre la corteza. Por lo tanto, la vía directa termina teniendo un efecto excitador de la corteza motora a través de la inhibición de la salida de los ganglios basales, que recordemos es inhibidora. La otra forma de conexión es la vía indirecta, en la cual tenemos una vía inhibitoria sobre el globo pálido externo, el cual a su vez inhibe el núcleo subtalámico. Como tenemos una inhibición de una inhibición, lo que termina siendo la vía indirecta es facilitar al núcleo subtalámico, el cual excita al globo pálido en su parte interna. Y como recordemos, el globo pálido lo que hace es inhibir al tálamo, la vía indirecta termina aumentando la inhibición de los ganglios basales sobre el tálamo y de este modo inhibiendo la actividad de la corteza motora. Resumiendo entonces, la vía directa va a facilitar el movimiento actuando sobre la corteza motora y la vía indirecta va a inhibir el movimiento actuando sobre la corteza. Ahora, la pregunta que surge es de qué va a depender que predomine la vía directa facilitando el movimiento o la vía indirecta inhibiéndolo. Y aquí entra en juego la otra estructura de los ganglios basales, que es la parte compacta de la sustancia negra. La parte compacta de la sustancia negra produce un neurotransmisor, que es la dopamina, el cual tiene diferentes receptores. A nivel de la vía directa va a actuar sobre un receptor en el cual va a producir excitación, al contrario de la vía indirecta, la cual es inhibida por la dopamina. La dopamina, al activar la vía directa, lo que va a hacer es disminuir la inhibición de los ganglios basales sobre el tálamo
y de este modo produce una facilitación en la actividad de la corteza motora. Por lo tanto, en presencia de dopamina se facilita la acción de la vía directa y la vía directa va a permitir que se ejecute el movimiento. En ausencia de dopamina predomina la acción de la vía indirecta y se inhibe el movimiento. ¿De qué va a depender de que se libere dopamina o no? Del contexto en que se realiza el movimiento, que sea favorable o no, de la motivación que exista para realizarlo, entre otras cosas. Por lo tanto, del balance entre la acción de estas vías excitadoras e inhibidoras del movimiento, los ganglios basales programan el movimiento, regulan la cantidad del movimiento, graduando la cantidad de movimiento y focalizándolo en más o menos grupos musculares. Este conocimiento es fundamental para entender las patologías de los ganglios basales, fundamentalmente la enfermedad de Parkinson. Si vemos el gráfico de la izquierda, vemos que las vías directas e indirectas están balanceadas en su funcionamiento. Sin embargo, si como ocurre en la enfermedad de Parkinson, se pierden las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra, la dopamina deja de tener su factor facilitador de la vía directa y se desinhibe la vía indirecta, la cual predomina. Al predominar la vía indirecta, se disminuye la excitación de la corteza y se produce el síntoma principal del Parkinson, que es la pobreza de movimientos. Los ganglios basales, recordemos, no solamente forman este circuito de retroalimentación a través del tálamo con la corteza para regular los movimientos aprendidos, sino que también envía información a núcleos del tronco encefálico para activar y regular movimientos automáticos como ciertos movimientos oculares, la marcha o la masticación. Esto lo podemos ver en este gráfico, donde tenemos dos circuitos a partir de los ganglios basales, uno que a través del tálamo lo relaciona con la corteza cerebral y otro que lo relaciona con núcleos del tronco encefálico como la formación reticulada o el núcleo pedúnculo-pontino, que por vías descendentes pueden generar y regular la marcha y el tono muscular, que son otras dos funciones principales de los ganglios basales. Si ahora integramos la acción de los ganglios basales y del cerebelo en un movimiento voluntario, podemos ver que ante la idea de movimiento se activan diferentes áreas corticales de asociación que van a trabajar en conjunto con los ganglios basales y el cerebelo lateral o cerebro-cerebelo. Estas estructuras van a enviar información de vuelta hacia la corteza motora para colaborar en la planificación del movimiento. De ahí pasamos a la fase de ejecución del movimiento, donde la corteza motora envía los comandos motores a la médula espinal y en el cual el cerebelo intermedio o espinocerebelo puede regular nuevamente el movimiento. Pero ya en esta fase de ejecución no van a participar los ganglios basales al no recibir información desde la periferia. Espero que esta clase les haya sido de ayuda para comprender mejor un tema que es bastante complejo y el cual vamos a complementar con la clase de regulación del movimiento voluntario. Le damos las gracias como siempre por su atención. Hola, les presentamos la clase sobre regulación del tono y la postura y fisiología del sistema vestibular que hemos preparado desde la cátedra de fisiología. Para abordar esta clase vamos a basarnos en lo que vimos en la clase anterior sobre regulación del sistema motor y sobre los múltiples niveles de regulación de las funciones motoras que tiene el sistema nervioso. Recordemos que en esa clase vimos que existe una organización jerárquica donde, partiendo de un efector común, que es el que va a ejecutar todo tipo de movimiento, que está constituido por la unidad motora, puede regularse desde un nivel medular, principalmente a través de actividad refleja y ciertos movimientos rítmicos, los cuales a su vez también están bajo control del tronco encefálico, y finalmente en un nivel más rostral
la actividad de las cortezas motoras. En estos múltiples niveles existen también múltiples formas de regulación, ya sea a través de las aferencias sensitivas en forma directa o a través del funcionamiento del cerebelo y los ganglios basales. Teniendo en mente esa estructuración jerárquica del sistema motor, vamos a aplicarla para analizar cómo se regula una variable que es el tono muscular. Recordemos que podemos definir al tono muscular como la resistencia de un músculo esquelético que no se está contrayendo activamente, voluntariamente, frente a un estiramiento pasivo. Decíamos que la regulación del tono muscular va a seguir esta estructuración jerárquica del sistema nervioso, ya que va a ser ejecutado por el efector común, que tiene su base en parte en reflejos medulares, que a su vez son regulados por estructuras troncoencefálicas, y todo ello bajo el control de la corteza motora, los ganglios basales y el cerebro. Empezaremos entonces analizando esta regulación desde el nivel más inferior hacia los niveles más rostrales. Recordemos que el efector común de todo tipo de movimiento, y no escapa a ello el tono muscular, es la unidad motora, recordando que la misma estaba constituida por una motoneurona alfa del asta anterior de la médula o de los núcleos motores del tronco encefálico en el caso de los pares craneales, el nervio motor que la misma emitía, la unión neuromuscular y el músculo esquelético inervado por ella. Para el caso del tono muscular, la existencia de esta unidad motora es fundamental, ya que en ausencia de algunos de estos elementos, el tono muscular se va a ver alterado, en este caso disminuido. Luego encontramos que el tono muscular puede regularse a nivel de los reflejos motores medulares, y fundamentalmente el reflejo miotático es la base de la mayor parte de la regulación del tono muscular. Recordemos que en el reflejo miotático, más allá del arco reflejo que vimos en la clase anterior, hay un elemento fundamental que son las neuronas motoras gamma. Las neuronas motoras gamma inervan los extremos contráctiles del uso neuromuscular, que era el receptor del reflejo miotático, y de este modo regula la sensibilidad del reflejo miotático. Dado que la respuesta de este reflejo es la contracción del músculo, al regular la actividad de las motoras gamma y por ende la sensibilidad del reflejo, estaremos regulando si ese músculo está más o menos contraído. Al estar más contraído por esta mayor actividad del reflejo miotático, implicará que el tono muscular también será mayor o estará aumentado. Por el contrario, una menor actividad de las motoneuronas gamma va a llevar a una menor sensibilidad del reflejo, un menor grado de contracción muscular y por ende un menor tono muscular. Por lo tanto, ya dejamos definido que podemos regular el tono muscular directamente a través de la actividad de las motoneuronas alfa o bien a través de una mayor estimulación de las motoneuronas gamma. Estas estructuras a su vez están bajo control de diferentes estructuras troncoencefálicas. En la regulación del tono muscular son fundamentales la formación reticular con su porción protuberancial y vulvar, que actuaban sobre motoneuronas de la médula espinal a través de la vía retículo-espinal. También son fundamentales los núcleos vestibulares, que están a nivel del tronco encefálico, que del mismo modo regulan la actividad motora de la médula por las vías vestíbulo-espinales. Recordemos que como estos dos núcleos terminaban en las motoneuronas de la parte medial del asta anterior de la médula, que regulan a su vez la función de las estructuras axiales del cuerpo y proximales de los miembros, se denominan vías ventromediales.
También encontraremos en el tronco encefálico el núcleo rojo, el cual a través de la vía rubroespinal va a regular la actividad de las neuronas motoras de la parte más lateral del asta anterior de la médula y por lo tanto forma parte del sistema dorsolateral. A su vez, la corteza motora también puede regular el tono muscular mediante una acción directa, mediante el córtico espinal, que también lo incluimos dentro de sistemas dorsolaterales, pero en la regulación del tono muscular es más importante su acción indirecta, ya que recordemos que la corteza motora termina en diferentes núcleos del tronco encefálico, pudiendo regular su función, y estos, a través de las vías descendentes que vimos anteriormente, pueden regular el tono muscular. Recordemos, repito, que esta forma de acción es más importante que la acción directa en la regulación del tono por parte de la corteza. Si ahora integramos todas estas estructuras en un gráfico, podemos empezar a analizar cómo funcionan ellas en conjunto para regular el tono muscular. Este gráfico parece bastante complejo, pero si lo analizamos parte por parte, podremos entender e integrar algunos de los conceptos que fuimos hablando hasta ahora. En primer lugar, podemos ver que el tono muscular puede regularse a través de la actividad de las motoneuronas alfa, o bien puede regularse a través de la actividad de las motoneuronas gamma, las cuales, recordemos, regulando la sensibilidad del reflejo miotático, pueden aumentar el tono muscular a través de un mecanismo de retroalimentación sobre las motoneuronas alfa. A su vez, estas motoneuronas de la médula espinal van a estar reguladas por estructuras más rostrales a nivel del tronco encefálico. Resaltamos aquí la formación reticulada protuberancial, el núcleo rojo y los núcleos vestibulares, ya que estas tres estructuras excitan a las motoneuronas del asta anterior de la médula y por lo tanto tienen un rol facilitador del tono muscular. Fíjense además cómo la formación reticulada actúa principalmente a través de las neuronas motoras gamma, en tanto que el núcleo rojo y los núcleos vestibulares principalmente a través de las neuronas motoras alfa. Y fíjense además cómo el efecto excitador de las fibras rubroespinales se da principalmente en las neuronas flexoras y los núcleos vestibulares principalmente en las extensoras. A su vez, el núcleo rojo y los núcleos vestibulares tienen una regulación del cerebelo que veremos en otra clase, que también le permite a esta estructura regular el tono muscular. En tanto que encontramos también otra estructura que va a regular el tono muscular, que es la formación reticulada del bulbo. Pero a diferencia de las anteriores, el rol de esta no es excitador, sino que es inhibidor. Y luego tenemos el rol de la corteza cerebral. La corteza cerebral, dijimos, tiene un efecto facilitador del tono en modo directo, pero lo más importante es su vía indirecta. En este sentido, la corteza cerebral actúa excitando a la formación reticulada del bulbo, que como esta es inhibidora del tono, el rol preponderante de la corteza cerebral será la inhibición del tono muscular a través de la formación reticulada vulvar. Dijimos también en la clase anterior que estos conceptos de la fisiología son importantes en sí mismos, pero son aún más relevantes para entender luego la semiología del sistema nervioso y ciertos patrones motores anormales que pueden surgir ante una lesión. Y además, el entender la fisiología de la organización del sistema nervioso nos permite entender
dónde se encuentra la lesión dentro del sistema nervioso. Teniendo en cuenta esto, puedes ver que si existiera una lesión en el nivel A, que está resaltado en este gráfico, podremos ver cómo una persona va a tener un aumento del tono muscular con una postura en extensión de los 4 miembros. Esto se debe a que esta lesión va a dejar indemnes estructuras facilitadoras del tono muscular, como la formación reticulada a nivel de la protuberancia y los núcleos vestibulares, pero va a cortar la conexión de la corteza cerebral con la formación reticulada del bulbo. Como la formación reticulada del bulbo pierde el estímulo de la corteza, su función disminuye. Y como su función era inhibir el tono muscular, existe un desbalance entre las vías excitadoras del tono muscular que están conservadas y la inhibidora del tono muscular que ve su acción disminuida. Y esto lleva a esa hipertonía en extensión que nombrábamos anteriormente. Cambia el cuadro si la lesión se da a un nivel más rostral por encima del núcleo rojo. En este caso tendremos también una hipertonía, pero los miembros superiores tienen una postura de flexión y no de extensión. Esto se debe a que nuevamente tenemos conservadas la formación reticulada de la protuberancia y los núcleos vestibulares y seguimos perdiendo la influencia excitadora de la corteza sobre la formación reticulada del bulbo. Al tener nuevamente un desbalance entre las vías facilitadoras e inhibidoras del tono, favoreciendo las excitadoras, encontramos la hipertonía. Pero a diferencia del cuadro anterior, como el núcleo rojo se encuentra conservado y el núcleo rojo tiene una acción predominante sobre la musculatura flexora de los miembros superiores, vemos que en esta postura en hipertonía los miembros superiores están flexionados en vez de extendidos. Y de este modo pueden ver cómo el conocimiento anatómico y fisiológico de la organización del sistema motor permite entender ciertos cuadros patológicos localizando la lesión. Nombramos anteriormente cómo la alteración del tono muscular puede alterar la postura. Y esto se da precisamente porque el tono muscular es una variable fundamental a la hora de determinar la postura. Podemos definir a la postura como la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y con el espacio. Cuando hablamos del espacio, hablamos de las fuerzas de la gravedad y de la superficie terrestre. El término postura se relaciona íntimamente y es muy difícil de separar de lo que es la regulación del equilibrio, ya que para mantener la postura es importante mantener el equilibrio si entendemos como tal a la proyección del centro de gravedad dentro de la superficie de apoyo. Y esto va a ser posible mediante ajustes predictivos, es decir, antes de que cambie la postura o reflejo una vez que ella cambie. Estos elementos los vemos graficados. En la figura A tenemos marcadas con dos flechas continuas lo que es la superficie de apoyo, que básicamente es la superficie que queda determinada por dentro del apoyo plantar sobre el suelo. Y podemos ver como la línea puntuada es la proyección del centro de gravedad dentro de esta superficie de apoyo. Por lo tanto, esta persona está manteniendo correctamente el equilibrio. En el punto B podemos ver cómo cambia la postura. Dijimos que la postura es la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí que se han modificado y con el espacio que también se modificó porque cambió el eje de la superficie terrestre. En este caso podemos ver cómo el centro de apoyo se ve modificado al cambiar la postura y eso hace que el centro de gravedad tienda a salir de esa superficie de apoyo. Esto puede ser corregido con un ajuste reflejo que modifica la postura y modificando la postura
y el punto C, vemos como el centro de gravedad vuelve a caer dentro de la superficie de apoyo. Entonces el mantenimiento de la postura implica constantemente este juego entre modificación del centro de gravedad y superficie de apoyo, que por el movimiento nuestro o del entorno en el que estamos se modifica continuamente y continuamente se van dando estos ajustes para mantener la postura y el equilibrio. Dijimos que esto se regula mediante ajustes reflejos y ajustes predictivos. Vimos recién un ejemplo de una respuesta refleja. Estas actúan una vez producido el movimiento o ante fuerzas externas inesperadas. Es decir, va a implicar una pérdida de algún modo del equilibrio para volver a ganarlo con un ajuste reflejo. Estos reflejos se originan en información del sistema visual, de receptores musculares y articulares, tanto de las extremidades de los miembros inferiores como a nivel cervical, de mecanorreceptores cutáneos que sensan, por ejemplo, el apoyo plantar sobre el suelo, y es muy importante en esto el sistema vestibular. Vamos a desarrollar, por lo tanto, más en detalle la fisiología del sistema vestibular. Recordemos que el sistema vestibular o el aparato vestibular está constituido por dos partes: los conductos semicirculares, que tenemos 3 a cada lado, el anterior, el posterior y el lateral, y los denominados órganos otolíticos, que son el utrículo y el sáculo, que están conectados con los anteriores. El sistema vestibular va a responder tanto a la posición como al movimiento cefálico, y su estímulo adecuado va a ser precisamente, al responder a posición y movimiento, un estímulo mecánico. Sus receptores serán, por lo tanto, mecanorreceptores que van a detectar predominantemente la aceleración, ¿no? Es decir, el movimiento en función del tiempo o la variación del movimiento en función del tiempo. Y van a responder a una aceleración angular, los conductos semicirculares, y a una aceleración lineal, hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, los órganos otolíticos. En tanto que el efecto directo de la gravedad lo van a detectar no los conductos semicirculares, sino que solamente los órganos otolíticos. Es decir, las dos porciones del sistema vestibular responden a aceleración, pero a la posición determinada por la influencia de la gravedad, solamente los órganos otolíticos. Decíamos anteriormente que los conductos semicirculares detectan la aceleración angular, y estos se ve que están dispuestos en el espacio formando precisamente ángulos entre sí. Y es importante tener en cuenta que los conductos semicirculares funcionan de a pares: el conducto posterior de un lado con el anterior del lado opuesto y viceversa, y va a ser muy importante la relación entre la tasa de disparos del conducto de un lado con la del lado opuesto para que el sistema nervioso pueda detectar el movimiento cefálico. Esto vamos a verlo en diapositivas siguientes. Bien, dijimos que el sistema vestibular responde a estímulos mecánicos: aceleración, movimiento. Por lo tanto, habíamos dicho que sus receptores son receptores mecánicos o mecanorreceptores, y constituyen básicamente una célula ciliada en la cual vamos a encontrar numerosos estereocilios y un solo sinocilio. El sinocilio es ese cilio más alto que pueden ver en una célula y que además está polarizado, se encuentra solamente en uno de los extremos de la célula. ¿Cómo va a funcionar este receptor? Cuando un estímulo mecánico actúa sobre el receptor moviendo las cilias en el sentido de un sinocilio, esto va a hacer que se abran canales de potasio sensibles al estiramiento. Recordemos que las células están bañadas por el líquido endolinfático, que es rico en potasio, y por lo tanto su gradiente electroquímico favorece el ingreso de potasio a la célula.
Dado que ingresa un catión, la célula va a despolarizarse y esto se va a transformar luego en un incremento de la frecuencia de descarga del axón que está conectado a esta célula receptora. Si en cambio el movimiento se da en el sentido opuesto, contrario al sinocilio, estos canales van a cerrarse, disminuye el ingreso de potasio, la célula receptora se hiperpolariza y la tasa de disparo en el axón del nervio vestibular va a verse disminuida. Por lo tanto, la orientación del sinocilio es lo que le permite a estas células receptoras y al sistema vestibular en general detectar la dirección del movimiento. Si la dirección del movimiento se da en el sentido del sinocilio, aumenta la frecuencia de descarga, y si la dirección del movimiento es en el sentido opuesto al sinocilio, la frecuencia de descarga disminuye. Tengan en cuenta que esta célula receptora se encuentra tanto en los conductos semicirculares como en los órganos otolíticos. Por lo tanto, cabría preguntarse por qué, si la célula receptora es la misma o es similar, la función de los dos órganos es diferente. Y la explicación a esto se encuentra en las estructuras asociadas a las células receptoras. En el utrículo y el sacuro, es decir, en los órganos otolíticos, estas células están bañadas en una matriz gelatinosa que tiene por encima unas estructuras minerales que se denominan otolitos. En tanto que en los conductos semicirculares, las células ciliadas están bañadas, están cubiertas también por estructura gelatinosa, que es la cúpula, que oblitera el conducto del canal de un extremo al otro. Pero fíjense cómo en los conductos semicirculares no vamos a encontrar los otolitos. Si ahora tomamos los dos conceptos que vimos anteriormente, vamos a tratar de entender cómo responde el sistema vestibular al movimiento cefálico. Si en este caso vemos un movimiento de la cabeza, de izquierda a derecha, la estructura cefálica va a acompañarse del movimiento del laberinto óseo. Por lo tanto, los conductos semicirculares van a acompañar al movimiento cefálico. Pero por un efecto de inercia, el líquido endolinfático que está por dentro de los conductos semicirculares no acompaña ese movimiento. Y por lo tanto es un movimiento relativo en el sentido opuesto. Giramos la cabeza de izquierda a derecha, pero el movimiento del líquido endolinfático es opuesto, es de derecha a izquierda. Este movimiento del líquido o fluido endolinfático va a empujar contra la ampolla que recubre las células ciliadas y esto va a originar el desplazamiento de la cúpula y las células ciliadas, que si se da en el mismo sentido del sinocilio va a excitar a esas células y si se da en el sentido opuesto va a inhibirlas. Esto va a explicar que en este movimiento se exciten las células del conducto semicircular horizontal del lado derecho y se inhiban las del lado izquierdo. Resumiendo, podemos decir que el movimiento de giro de la cabeza va a excitar al conducto semicircular horizontal del mismo lado, inhibiendo al del lado opuesto. Y la explicación es esa inercia del líquido que va a empujar a la cúpula y a las células ciliadas en el sentido del sinocilio en el mismo lado del movimiento. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Fíjense en este gráfico que ante una rotación sostenida de la cabeza, la tasa de disparos va a aumentar en un primer momento, pero luego va a disminuir. Esto se debe a que esa inercia que presentaba el líquido linfático son los primeros milisegundos, los primeros momentos del movimiento. Pero una vez que el movimiento de rotación continúa, ya el líquido linfático acompaña el movimiento de la cabeza y deja de producir ese desplazamiento sobre las células ciliadas.
Y es por eso que yo les decía al principio que los conductos semicirculares lo que detectan es la aceleración, el primer momento del movimiento. Frente al movimiento sostenido, la tasa de disparo va disminuyendo porque dejan de excitarse las células ciliadas de esta forma. Y fíjense también cómo al detener la rotación se invierte el sentido del giro del líquido y por lo tanto va a excitarse el conducto semicircular del lado opuesto, que en un primer momento estaba inhibido y ahora aumenta nuevamente su tasa de disparo al detener el movimiento. Los órganos otolíticos, en cambio, al tenerlos otolíticos, además de poder detectar la aceleración lineal hacia adelante y hacia atrás, van a poder detectar en todo momento el efecto de la gravedad sobre la postura de la cabeza. Y esto se debe a que los encargados, en este caso, de mover las cilias de las células ciliadas, excitándolas o inhibiéndolas, va a ser el efecto de los otolitos sobre la matriz gelatinosa. Al deformarse esta, va a empujar a las células ciliadas, haciendo que ciertas células se exciten o ciertas se inhiben. Dependiendo de la posición de esas células dentro de los órganos otolíticos, el sistema nervioso interpretará la posición cefálica, con predominio de flexión o de extensión. Entonces, nuevamente, fíjense cómo son las estructuras accesorias a las células receptoras las que determinan a qué tipo de estímulo van a responder las mismas. Dijimos anteriormente que estas células ciliadas están unidas o conectadas con axones que van a constituir los nervios vestibulares. Por lo tanto, la acción de las células ciliadas va a transmitirse en forma de potenciales de acción a través de estos nervios. Los nervios vestibulares van a llegar directamente a los núcleos vestibulares superior, medial, lateral o inferior que encontramos a nivel del tronco encefálico, y también va a llegar directamente al cerebelo, como veremos en una clase posterior. Desde estas estructuras van a conectarse además con los núcleos oculomotores a través de una estructura que se llama fascículo longitudinal medial, con motoneuronas e interneuronas de la médula espinal a través de los haces vestíbulo-espinales que vimos a nivel de la regulación del tono, con la sustancia reticular y también con la corteza parietal para poder tener una percepción consciente del movimiento cefálico. La conexión con los núcleos oculomotores es fundamental para un reflejo que es de gran importancia para la visión, que es el vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular permite básicamente adaptar la posición de los ojos a los movimientos de la cabeza para poder mantener la vista fija en algún objeto continuamente. Y esto impide que la visión se degrade durante el movimiento. Tengan en cuenta que nosotros estamos generalmente en continuo movimiento, y si este reflejo no existiera no podríamos mantener una visión nítida durante el mismo. En este gráfico podemos ver cómo al rotar la cabeza hacia la izquierda, como dijimos anteriormente, excitar al laberinto del lado izquierdo, este mismo va a originar un estímulo excitador por fibras rojas sobre el núcleo del sexto par craneal del lado opuesto. Esto va a excitar al músculo recto externo del globo ocular del lado derecho y al recto interno del globo ocular del lado izquierdo, en tanto que se inhiben los músculos antagonistas. Por lo tanto, cuando rotamos la cabeza hacia la izquierda, los globos oculares van a desplazarse hacia la derecha, y esto va a permitir que el eje visual se mantenga fijo en un objeto. Esto lo podemos entender también mediante una maniobra semiológica que evalúa el reflejo vestíbulo ocular. Si le pedimos a una persona que mantenga la vista fija en un objeto, en este caso esa estrella de color azul,
pueden ver cómo al mover la cabeza hacia la derecha mantenemos a través del reflejo vestíbulo ocular que desvía los globos oculares hacia la izquierda el eje visual fijo en ese objeto. Si en el gráfico que está en el punto B fallara el reflejo vestíbulo ocular, cuando nosotros giramos la cabeza hacia la derecha, los globos oculares acompañan el movimiento cefálico, perdemos la visión del objeto y hace falta un movimiento voluntario ocular de refijación para poder volver a observar ese objeto. Fíjense cómo entonces este reflejo es fundamental para mantener la visión durante el movimiento. También el reflejo vestíbulo ocular es la base de un movimiento ocular que es el nixtamus. El nixtamus se puede ocasionar por diferentes alteraciones, pero una de sus causas principales es la disfunción del sistema vestibular. Si nosotros, por ejemplo, estamos fijando un objeto a la izquierda y por alguna alteración a nivel del sistema vestibular se excita el reflejo vestíbulo ocular, generando un movimiento ocular hacia la derecha mediante el reflejo vestíbulo ocular. Esto podría ocasionarse, por ejemplo, con una hipofunción del laberinto del lado derecho que hiciera que esté relativamente excitado el laberinto del lado izquierdo y active el reflejo vestíbulo ocular a derecha. Entonces estamos fijando un objeto a izquierda. Por esta disfunción vestibular se excita el reflejo vestíbulo ocular que genera un movimiento lento de los ojos a la derecha. Como vimos anteriormente, esto va a llevar un movimiento rápido de fijación nuevamente hacia la izquierda y podemos tener una alternancia de un movimiento lento a derecha y un movimiento rápido a izquierda. La ritmicidad o la repetición de este movimiento con dos fases es la base del nixtamus vestibular. Bien, dijimos entonces que el sistema vestibular era fundamental para mantener la postura, pero vimos también recién que el sistema vestibular se entera solamente de lo que ocurre a nivel cefálico, la posición o los movimientos de la cabeza, ya que son estos los movimientos que van a originar el movimiento de los conductos semicirculares y los órganos otolíticos y la activación de sus células ciliares. Pero para mantener la postura es necesario no conocer solamente la posición y movimiento de la cabeza, sino también del resto del cuerpo. Por eso en el mantenimiento de la postura y el equilibrio son necesarias otras fuentes de información. Una de ellas viene de propioceptores cervicales que van a informar cómo es la postura relativa de la cabeza respecto del tronco. Y así como existen reflejos vestíbulo-espinales que regulan el tono muscular ante un movimiento cefálico y vestíbulo-oculares que generan un movimiento ocular frente a un movimiento cefálico, existen también reflejos cérvico-espinales y cérvico-oculares. A su vez, los receptores visuales pueden detectar el movimiento de la escena visual cuando nosotros nos movemos, y esto puede originar reflejos visuales de enderezamiento que también permiten mantener la postura. Finalmente, propioceptores y receptores cutáneos en las extremidades detectan la distribución del peso y el estado de la base de sustentación y permiten reacciones de sostén y de salto para poder mantener también la postura. Al tener diferentes fuentes de información, la misma va a recibirse en forma simultánea y debe integrarse y ser congruente. Si por ejemplo la información que viene del sistema vestibular es diferente de la que viene del sistema visual, como podría ocurrir cuando uno lee un libro dentro de un auto, el sistema vestibular informa movimiento, el sistema visual informa que estamos quietos, esa información puede no integrarse y originar algún síntoma displacentero de mareo. Por lo tanto, esa información debe ser congruente para ser poder integrada adecuadamente por el sistema nervioso. En este sentido, el cerebelo es fundamental para integrar esta información
para adaptar los reflejos y va a permitir también, junto con el sistema vestibular, realizar ajustes posturales predictivos. Es decir, no esperar a perder la postura para volver a ganarla, como vimos anteriormente con los ajustes reflejos, sino ante cada movimiento ir haciendo los ajustes posturales necesarios para mantener el equilibrio durante el movimiento activo. La función del cerebelo la vamos a ver con más detalle en otra clase. Estas múltiples fuentes de información para mantener el equilibrio también las podemos analizar semiológicamente con lo que se conoce como la maniobra de Romberg. Si le pedimos a una persona que se mantenga en una postura recta, con los pies juntos, van a estar actuando diferentes fuentes de información para mantener el equilibrio. La información propioceptiva de los miembros inferiores, la información visual y la información vestibular. Si a esa persona le pedimos que cierre los ojos, pierde la información visual. Pero si mantiene funcionando correctamente la información propioceptiva y vestibular, podrá mantener el equilibrio. Si en cambio hay una falla, tanto a nivel propioceptivo como vestibular, la pérdida de dos de estas tres fuentes de información va a llevar que la persona pierda el equilibrio y modifique su postura como se ve en la línea puntual. Por tanto, nuevamente vemos cómo conocer la fisiología del sistema nervioso nos permite entender la semiología y las alteraciones que pueden venir en situaciones de enfermedad. Le damos las gracias por la atención y, como decimos, vamos a complementar esta clase con otras más relativas a la organización del sistema motor. Nuevamente les damos las gracias.